tardes. Hoy vamos a seguir continuando con nuestros programas geopolíticos con el licenciado Daniel Paduani, precisamente sobre un problema que está dando un gran impacto a nivel mundial, que es el problema del golpe de Estado o del intento de golpe de Estado que hubo en Rusia. Y bueno, qué es lo que hay con respecto a ese caso? Porque el esquema que se está manejando a nivel internacional es un esquema de desinformación. ¿Qué me puede decir usted sobre eso, licenciado? Muchísimas gracias, licenciado Solís Pérez, por la oportunidad nuevamente. Estamos aquí en Sinderepi TV, que es un canal para brindar información al ciudadano de a pie. La información ha generado mucha relevancia a escala global. Todavía está muy vivo. Hay mucha desinformación. Si uno se va a los titulares de las principales prensa mediática mundial, el diario Sun de Inglaterra, el diario País de España, CNN, Univision, en los momentos de esa posible intentona de golpe, otros dicen, los titulares salían golpe de Estado, intentona, se percibía una narrativa como de exultante, como de mucha felicidad, como lanzando cohetes, ¿no? Como construyendo una sola narrativa y falta poco y queda poco para el señor Putin y la hora está contada. Pero una cosa es la intencionalidad de los medios, otra cosa es el hecho real que está aconteciendo en ese momento. Perfecto, sí. Entonces, lo que pudimos visualizar fue una postura para nosotros extraña del señor Yevgeny Prigozhin, el jefe del grupo Wagner. El grupo Wagner, para su conocimiento, es una empresa militar privada que trabaja bajo el financiamiento y auspicio de la Federación Rusa. Pero al parecer se venía ya visualizando síntomas de incomodidad entre el líder del grupo Wagner, que son más o menos 25 a 50 mil hombres en armas, exmilitares, algunos ciudadanos ex reos del mundo de las cárceles también, pero principalmente ex militares, ex pecnas de las fuerzas técnicas y militares de la Federación Rusa. Había como una especie de una incomodidad de este líder con el alto mando militar ruso. Algo que generó mucho ruido para el mundo, para los tanques pensantes militares y analistas, de cómo un ciudadano con una investidura militar, con un militar, estaba atacando constantemente, aparentemente, el incumplimiento de parte del Ministerio de la Defensa, liderizado por el ministro de la Defensa, el señor general Sergei Shoigu, y también del comandante de las Fuerzas Armadas, Sergei Sogorikin, muy famoso, que es el comandante de las Fuerzas Armadas. Entonces, un ataque constante, esto había generado mucho ruido sobre unos impagos, un supuesto ataque del gobierno de la Federación Rusa a los militares del grupo Wagner. Hay una medida que generó sorpresa. Dice, bueno, en una postura voy a ir a deponer, voy a ir a quitar de esos puestos a esos altos mandos militares. Eso generó mucha controversia. Hubo un pronunciamiento del presidente Putin en la cual consideraba como un acto de traición. Como tal, vino la intersección valiosa del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, en la cual logró, en nuestro humilde entender, alivianar, calmar los ánimos, porque podíamos estar en presencia de una masacre, porque desde el punto de vista militar es importante al ciudadano a pie que sepa que el contingente militar ruso está estimado en 3 millones de hombres en armas, y sin hablar el gigantesco arsenal militar, a sabiendas que este levantamiento, que creo que más que todo como una especie de motín, en una de las lecturas que se puede dar, porque tiene varias lecturas, de motín, era poco probable que pudiera llegar a Moscú, porque serían totalmente exterminados, pero iba a generar una mortandad innecesaria, y creo que ahí prevaleció, en una humilde mirada, la actitud del presidente Putin en colaboración de Alexander Lukashenko, como diríamos esta famosa película italiana, El Padrino, como de consiglieri. Exacto. Para promover la paz, porque también hay un elemento importante que debemos recordar, que hubo un incidente en el año 1917 donde hubo una masacre entre hermanos rusos, y también previeron ese escenario. Pero también genera otro escenario importante, que es casualidad, como ustedes saben, hay una contraofensiva ucraniana que ha sido, según reportes militares, desastrosa, con pérdidas humanas que se calculan de 15.000 vidas humanas ucranianas. Bastante. Casi mil armamentos, o entiéndase más que armamentos,
tanques, pertrechos militares que han perdido, ha sido devastador, coincide con esta postura de Prigozhin. Hasta el mundo mediático de los canales de medios convencionales y no convencionales, redes sociales, ya lo estaban tildando de héroe. Incluso hay un informe de inteligencia que sugirió al Congreso de Estados Unidos que no imponer sanciones a Prigozhin todavía. Esto genera mucha suspicacia. También otro escenario que pudiéramos visualizar, que en nuestro humilde entender pudiera ser una estratagema o una estrategia de engaño para generar una purga. Porque también debemos recordar que cuando el inicio de la guerra con Ucrania, la OTAN, Ucrania más que todo con la OTAN y el tío Sam y Ucrania como el epicentro, el escenario, tenía muy buena fuente la inteligencia americana de cuándo iba a acontecer. Entonces no sabemos si pudiéramos estar en presencia de una jugada. Acuérdense que los rusos son las estrellas en el mundo del ajedrez. Fue una jugada táctica para ver quién salía descolocado en las altas esferas y tomar las acciones pertinentes para hacer una purga. Pudiera ser, hay varios escenarios ahí que se pueden visualizar. Muy bien. Y es indudable, licenciado, que en este tipo de confrontaciones o de guerra que hay, que es una guerra híbrida, la desinformación juega un papel muy importante. Además de eso, estamos en una guerra cognitiva. Totalmente. Y ya vimos claramente que cuando la gente tiene su corazoncito pro yankee, vamos a decirlo así, o pro norteamericano, y armaron una laraca, una fiesta, y decían la caída y tal, y ya vamos a venir con los chavistas, y bueno, es una cosa loca. Entonces, indudablemente que eso generó por eso es que la guerra cognitiva en estos momentos está mundial, es mundial, pues. Sí, totalmente. Porque tanto de un bando como de otro, existe gente que está interesada en que ganen o la OTAN o los Estados Unidos o que gane Rusia. Claro. Entonces eso es lo que hace precisamente que estas noticias, que quizás a lo mejor no tienen un impacto como el impacto que se generó, tengan una repercusión para la guerra cognitiva y para la guerra de desinformación a nivel mundial. ¿Qué más puede decir usted, licenciado? Muchísimas gracias, muy buena esa aclaratoria. Es verdad, la guerra cognitiva, como ustedes saben, es el dominio de la última frontera. ¿Saben cuál es la última frontera? La mente humana. Por eso no les extrañe, porque hay una postura, una narrativa de eliminar voces disonantes, otras visiones de la noticia y encauzar en una sola narrativa, para que sea un solo pensamiento único. Y por eso que buscan el ataque de la guerra cognitiva, es el dominio de la última frontera, que es la mente humana. Entonces, un elemento que es importante, que generó extrañeza, fue las palabras. Salió un audio por las redes donde Yevgeny Prigozhin, el jefe del grupo Wagner, en la cual expresaba ya haber conversado con el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. Le quitaban todas las sanciones que había tomado el gobierno de parte de voz del presidente Putin. Le quitaban todas las sanciones de tipo penal o judicial como tal, pero nos extrañó y ha generado alarma en el mundo de los pensantes y los exmilitares especialistas en materia de inteligencia, que él decía esta palabra. Bueno, hemos decidido, porque iban avanzando a Moscú, era un acto suicida. Lo extraño es que no había ninguna barricada y iban libremente a Moscú, un país que está totalmente equipado militarmente, que tiene regimientos de alto tecnicismo militar. A mí me da suspicacia, pero esta palabra fue muy clave cuando él expresa: ya he hablado con el Lukashenko, hemos decidido, para no derramar más sangre, me parece una medida, desde el punto de vista caminante de la paz, vamos a devolvernos a nuestros campos de entrenamiento como quedó en el plan establecido. Eso, tú dices, bueno, el plan, ¿será que estamos en presencia de un gran estratagema, un gran teatro ruso, para ver quién estaba descolocado y después tomar acciones de índole militar a lo interno para depurar en el gobierno de Putin? Acuérdense que hay posturas ahí, hay halcones en el gobierno de Putin, tenemos que tenerlo claro. A veces hay halcones que consideran que se debe tomar acciones más contundentes y Putin ha dado visos de un estadista, vamos a manejarlo con asertividad, porque obviamente del otro lado de la acera, cuando hablan de esas famosas líneas rojas, prácticamente las han roto todas y hay sobrados argumentos. Entonces, pudiéramos estar en presencia también de ese escenario, para cavilar profundamente. Así es. Bueno, ya estamos llegando al final. Queda para ustedes, los ciudadanos de a pie como nosotros,
hacer sus propios análisis. Pero con esta información es importante que investiguen a través de las redes sociales y a través de cualquier otro medio que pueden utilizar sobre este tipo de situaciones que nos afectan mundialmente a todos. Gracias.